Vamos a considerar ahora que calentamos un líquido, pero en un recipiente abierto. Lo que va a ocurrir es que, como ya sabemos, las moléculas que se encuentren en la superficie del líquido van a pasar a la fase de vapor y esto va a ocurrir a cualquier temperatura. Recordemos que las moléculas en la superficie del líquido están rodeadas, si las comparamos con las moléculas en el seno de la solución, por una menor cantidad de moléculas que ejercen fuerzas de cohesión de manera tal de mantenerla, esa molécula en cuestión, en el líquido. Entonces, para esta molécula en la superficie, es más fácil escaparse de las fuerzas de cohesión que ejercen las que tiene a la vuelta y pasar a la fase de vapor. Y esto ocurre a cualquier temperatura. Lo que sí, a medida que aumente la temperatura, van a aumentar la cantidad de moléculas que pasan a la fase de vapor y se va a incrementar la presión de vapor del líquido. Va a llegar una temperatura a la cual esa presión de vapor es igual a la presión atmosférica. La presión de vapor, en este caso, no solamente se va a generar en la superficie del líquido, sino también en el interior del líquido y se van a formar burbujas donde la presión de vapor en esas burbujas es igual a la atmosférica y las burbujas ascienden. En ese caso, cuando la vaporización se da en todo el volumen del líquido, nosotros observamos burbujas y ese proceso se denomina ebullición. La temperatura a la cual tiene lugar la ebullición, por lo tanto, va a depender de la presión que soporte ese líquido. Cuando esa presión externa es de una atmósfera, la temperatura a la cual tiene lugar la ebullición se conoce como punto de ebullición normal. En cambio, si la presión externa es de un bar, la temperatura a la cual tiene lugar la ebullición se conoce como punto de ebullición estándar. Sin embargo, dado que un bar es ligeramente menor a una atmósfera, son muy próximos. Por ejemplo, en el caso del agua, el punto de ebullición normal es 100 grados centígrados y el punto de ebullición estándar es de 99,6 grados centígrados. Supongamos ahora que calentamos un líquido en un recipiente rígido y que se encuentra cerrado. En estas condiciones, la ebullición no tiene lugar. Lo que ocurre es que, al ir aumentando la temperatura, como aumentan la cantidad de moléculas que desde la superficie del líquido pasan a la fase de vapor, se va a ir incrementando la presión de ese vapor como también la densidad. Y al mismo tiempo va a ir disminuyendo la densidad del líquido. Llegará a un estado en el cual la densidad del vapor es igual a la densidad del líquido remanente. Y la superficie que antes separaba ambas fases desaparece. En estas condiciones, la temperatura se conoce como temperatura crítica y la presión de vapor como la presión crítica. A la temperatura crítica y por encima de la misma, en el recipiente vamos a distinguir una única fase de lo que se conoce como fluido supercrítico. Recordemos que las condiciones del punto crítico son específicas de la sustancia en cuestión. Por otro lado, hay un conjunto de condiciones bajo las cuales las tres fases de una sustancia coexisten en equilibrio. Esas condiciones están representadas por lo que se conoce como punto triple, que es el punto en el cual coinciden los límites de las tres fases. Y ese punto triple es invariante, es decir,
existe solamente una condición de presión y temperatura para el punto triple y también es característico de cada sustancia. En ese punto triple, los potenciales químicos de todas las fases son iguales. Por lo tanto, las tres fases son las que coexisten en el equilibrio. El punto triple marca, si se fijan, la presión más baja a la que puede existir una sustancia en su fase líquida. Y si a su vez, como normalmente ocurre, porque de nuevo hay excepciones, como el caso del agua, la pendiente entre el límite sólido-líquido es positiva, el punto triple también nos va a indicar la menor temperatura a la cual va a existir la fase líquida. Entonces, el punto triple, si esta pendiente es positiva, el punto triple nos marca la menor temperatura a la que puede existir la fase líquida y el punto crítico nos marca la temperatura mayor a la que puede existir. Por encima del punto crítico, ya sabemos que por encima de la temperatura crítica no va a existir la fase líquida. Hasta aquí hemos revisado algunos conceptos muy importantes, fundamentales, de hecho, para poder entender y describir de forma general a los diagramas de fase. También hemos visto que dependiendo de la estabilidad de una fase en relación a otra, pueden ocurrir transiciones de fase, es decir, conversiones espontáneas de una fase a otra. Vamos ahora a establecer criterios termodinámicos que nos permitan entender por qué un sistema está en equilibrio o por qué ocurre una transición de fase. Para ello lo que tenemos que entender e interpretar es la estabilidad de una fase. ¿Por qué una fase es más estable que en otra en términos termodinámicos? Y para ello vamos a fundamentarnos en la energía de Gibbs, particularmente en la energía de Gibbs molar. Vamos a suponer que tenemos dos fases. Esas fases A y B no son otra cosa que estados de agregación de una misma sustancia. Cada fase tiene la misma composición física, pero posee diferentes propiedades físicas. Para una sustancia pura, a temperatura y a presión constante, sabemos que la energía de Gibbs por mol no es otra cosa que el potencial químico de esa sustancia. Esto se cumple, reitero, para sustancias puras. Fíjense, existirán condiciones de presión y temperatura en la cual la fase B es la más estable. ¿Por qué es la más estable? Porque tiene el menor potencial químico. En estas condiciones, si nosotros tenemos una presión y una temperatura en la cual la fase B es la más estable, si tenemos presentes ambas fases, lo que va a ocurrir es que la fase A se va a convertir en la fase B. Pero puede ocurrir que existan otras condiciones de presión y temperatura a las cuales la fase más estable es la fase A. Entonces, en presencia de ambas, la conversión será de la fase B a la fase A. La estabilidad de una fase, entonces, va a estar dada por el menor potencial químico. En determinadas condiciones de temperatura y presión, la fase más estable es la que tiene el menor potencial químico. Vamos a establecer ahora un criterio termodinámico que nos permita a nosotros establecer si un sistema va a estar en equilibrio físico o si va a tener lugar una transición espontánea, una conversión espontánea de una fase en otra. Para ello vamos a considerar un sistema
en el cual el potencial químico de una determinada sustancia tiene un valor en una ubicación, mu sub 1, esa ubicación para nosotros es la fase A, y tiene otro potencial químico, mu sub 2, en otra ubicación. Para nosotros esa otra ubicación va a ser la fase B. En este caso, en este ejemplo que estamos planteando, las ubicaciones están en diferentes fases. Podrían también haber estado en la misma. A su vez, vamos a considerar que ocurre una transferencia de material desde la ubicación 1 hacia la ubicación 2, es decir, desde la fase A a la fase B. El cambio total en la energía de Gibbs va a estar dado por esta expresión. La energía de Gibbs, fíjense que cambia menos mu sub 1 diferencial de n desde la ubicación donde sale el material a más mu sub 2 diferencial de n en la ubicación a la que llega el material. El cambio total, el cambio global es este. Vamos a suponer que el potencial químico no es uniforme, que son potenciales químicos diferentes y que a su vez el potencial en la posición 1, en la ubicación 1, o sea, en la fase A, es mayor que el potencial en la fase B. En ese caso, si analizamos el cambio en la energía de Gibbs, vamos a ver que como mu sub 1 es mayor que mu sub 2, ese cambio va a ser menor que 0, va a ser negativo. Esa disminución en la energía de Gibbs nos indica que esa transición va a tener una tendencia espontánea a ocurrir. Ahí tenemos una transición espontánea, una conversión espontánea de la fase A a la fase B. Ahora, si los potenciales químicos son iguales, pero existe esa transferencia de material, diferencial de n es distinto de 0, y evaluamos el cambio en la energía de Gibbs, vamos a ver que es igual a 0, porque la resta de los potenciales nos va a hacer 0 toda esta expresión. En estas condiciones vamos a tener transferencia de material, pero no hay cambios en la energía libre. Delta de G es igual a 0. Entonces, delta de G igual a 0 va a ser la condición de equilibrio físico. No hay cambios en la energía libre a pesar de la transferencia de material.